El cártel mexicano destruyó su hogar, y el vaquero gigante los persiguió hasta el infierno. Las llamas se alzaban como manos negras contra el cielo pálido del amanecer, devorando vigas, recuerdos y el olor a envergadura de la madera vieja. Una fotografía, apenas un rectángulo chamuscado, cayó de entre los dedos rígidos de alguien que ya no podía sujetarla. El viento, que hasta hacía unas horas había sido un amigo que traía polvo y silencio, ahora cargaba ceniza. Silas Donovan sintió primero el calor y luego la pérdida. No hubo grito que lo anunciara. El fuego fue una lengua callada que lo envolvió todo. Y cuando llegó al porche, lo único que pudo hacer fue apoyarse contra el dintel, dejar que el sol y el humo marcase su cara y recordar, como si la memoria fuera un costado abierto, la última vez que su tío le había mostrado la brújula antigua y le había dicho, para cada camino, un norte. Esa brújula Samuel la había sostenido con manos temblorosas, y en sus arrugas se leía el mapa de una vida que siempre creyó suficiente. Un rancho de adobe, un taller de carpintería, la iglesia de la comunidad con su campana oxidada, y una mesa donde cabían 2 hombres y a veces una visita inesperada. Antes de ese amanecer de ceniza, la vida en la granja tenía el ritmo de un latido paciente. Silas, alto, ancho de hombros y con unas cicatrices que contaban historias de guerras lejanas, se había buscado la paz en una geografía dura. Había llegado con la intención de desaparecer. Las ciudades no lo querían ver. La guerra le había quitado nombres y lo dejó con la costumbre de contar pasos. Samuel, hermano de su padre, viejo de brazo firme y risa en la garganta, le ofreció un techo, le dio un martillo y le enseñó a tallar. Juntos tallaron un caballo de madera que quedó a medias en el banco de trabajo, como si la vida hubiese interrumpido el gesto más simple de esperanza. La casa era sencilla. Una cocina con olor a café quemado, una estantería donde reposaban libros de devoción, y un ejemplar de salmos con las hojas pegadas por el tiempo. Samuel leía, a veces en voz alta, fragmentos de viejos textos que más que instruir lo sostenían. Hay un tiempo para todo, decía, y la frase no sonaba a sentencia, sino a consuelo. Por las tardes, Silas trabajaba en su tallado, y los niños del pueblo venían a observar cómo, con paciencia, la viruta caía como lluvia. La brújula de Samuel, guardada en una caja de lata, era más que un objeto. Era un símbolo que recordaba la promesa de orientación, que aunque la vida se desviase, siempre quedaba un norte por hallar. Esa rutina sencilla contenía también una fe práctica que no buscaba sermones. Samuel iba a la iglesia los domingos, saludaba al sacerdote con una sonrisa y a veces, sin mucha ceremonia, organizaba un pequeño reparto de alimentos cuando las cosechas flaqueaban. Para él, la comunidad era una extensión de su casa. Por eso, cuando llegaron los hombres al primer atardecer, con botas lustradas, camiones con lona y miradas que no dejaban lugar a negociación, no se trató solamente del rancho, sino de una violación de aquello que Samuel había protegido toda su vida. El primer contacto fue la exigencia. Un pago, un impuesto, un peaje para no ser molestados. Mendoza, el capitán del grupo, hablaba con la voz templada de quien impone certezas. Don Leo Vázquez, el hombre cuyo nombre se mencionaba en murmullos como una sombra que atraviesa pueblos, no apareció en persona. Su hijo Rodrigo, más joven, tenía en la mirada la mezcla entre la obediencia y una inquietud que Silas, con sus años y sus lecturas del mundo, supo leer. Cazador, un rastreador contratado por el cártel, barajaba el terreno y señalaba rutas. Su presencia era una señal de algo que ya no podía ignorarse. Aquellos hombres venían con logística, tenían mapas, y el idioma que hablaban era impuesto. Samuel no era hombre de capitulaciones. Se plantó frente a ellos con la dignidad de quien tiene raíces. Pidió que se fueran. No había en su voz la bravata de los que no entienden el riesgo. Había, en cambio, la serenidad de quien ha hecho cuentas con la vida.
Silas miró a su tío y en ese momento entendió que en esa decisión había algo más que orgullo. Había memoria. La respuesta fue brutal y fría. A medianoche la casa ardió. No hubo escena de tortura detallada que contar. Hubo golpes secos, órdenes dichas en tono cortante, y la sensación de que la tierra entera resonaba con la violencia que se abría paso. Samuel fue golpeado. El capitán Mendoza dejó claro que quien desafiara a Donlio pagaría caro. El fuego consumió madera, fotografías y la voz de la paz diaria. Silas encontró a su tío fuera del fuego, tendido, con los ojos abiertos a una claridad que solo tienen los que han terminado de ver el horizonte. Samuel murmuró algo que quizá fue una bendición o un reproche, y después no hubo más sonido que el crujir de las astillas. El entierro fue pequeño y árido. Los vecinos asistieron con manos que temblaban por otros motivos, por el miedo, por la rabia, por la impotencia de ver un orden que no respetaba la vida. Padre Miguel rezó con voz baja, y en sus palabras hubo tanto consuelo como acusación implícita. Silas, recubierto de ceniza y sudor, sintió que la promesa que había hecho sobre la mesa chamuscada no bastaba. No había forma de ordenar el mundo mientras las manos del cártel seguían abiertas, reclamando tributo y sembrando terror. Esa misma noche, Silas juró que pagaría. Fue una promesa que no estuvo pensada para ser leída en voz alta. Salió en forma de apretón en la mandíbula, en la manera en que jaló una manta y durmió poco. Al alba, talló sobre el caballo de madera una marca que solo él conocería, una cruz pequeña detrás de la oreja del bruto inacabado, como si de algún modo con ese gesto compensara la cruz que ahora sonaba sobre la tumba de su tío. Cogió la brújula de Samuel, sintió su peso, y se marchó con el saco a medio hacer, y la sensación de que la paz, una vez rota, era algo que no se podía volver a arreglar con clavos. En los días que siguieron, la figura de Silas cambió. Dejó de ser el hombre que buscaba desaparecer y pasó a ser algo que el pueblo empezaría a llamar con reverencia y con miedo: el gigante. Caminaba por senderos que conocía solo él. Se movía a la noche, y sus manos, que años atrás habían empuñado fusiles por patrias ajenas, recuperaron la destreza de un artesano convertida en oficio de caza. No se lanzó a la furia sin cabeza. Había en él un mecanismo que venía de la guerra. Observación, paciencia, contención. Aprendió las rutas del cártel, los horarios, las guardias, el lugar donde dejaban perros y el sitio donde almacenaban víveres. En ocasiones, se plantaba a varios kilómetros, observando, y dejaba que la tempestad pasara. En otras, se acercaba y cortaba suministros con la frialdad de quien sabe que debilitar la materia de un enemigo es ganarle la paciencia. Su firma comenzó a aparecer. No había escritura, no había ego desbocado, había símbolos. Un primer cuerpo de sicario apareció con un círculo de piedras a su alrededor, cuidadosamente dispuesto como si fueran testigos mudos. En otro lugar, dejaron una pistola de oro, no la suya, otra, clavada en la tierra y encima una pequeña cruz de plata. La gente empezó a murmurar que el gigante no solo mataba, reclamaba piezas de aquellos que habían robado la vida de los demás, y con una práctica reverente, las devolvía a la comunidad o las guardaba junto a la brújula de Samuel. Los rumores ardieron. Había quien decía que era un fantasma, quien decía que era un hombre sin alma, y quien decía, en voz baja, que era justicia. María Santos fue la primera que vino a su puerta con la determinación templada por la necesidad. Era una mujer de ojos incisivos y mente clara que había perdido su taller por la misma violencia. Se movía entre la comunidad como quien sostiene un iceberg en la mano, mostrando siempre la parte que no se hunde. Le trajo noticias. Niños que ya no salían a jugar por temor a las redadas, graneros quemados en poblados cercanos, hombres y mujeres que huían a las montañas con pocas pertenencias. Le habló de Rodrigo, del hijo de Donlio, y dijo algo que no fue un juicio ni un ruego, sino una posibilidad calculada. Rodrigo mostraba dudas.
En una conversación bajo la sombra de un olmo, María deslizó que el joven a veces no se parecía del todo a la sangre que lo formó, que había observado cómo algunos del cártel miraban con desprecio la brutalidad. No puedes confiar en él, dijo, y era verdad, pero no puedes descartarlo. Las primeras represalias del cártel fueron punzantes y mezquinas. Pueblecitos que habían visto pasar caravanas en silencio amanecieron con puertas abiertas y humo. Había, en esos ataques, una intención clara: demostrar que cualquier intento contra su orden sería respondido con una escala de terror. Silas, viendo la ruina de un molino o el cuerpo de una anciana caída junto a su puerta, experimentó el efecto colateral de su justicia corporal. Para él, cada venganza consumada llevaba encima el peso de algo que se le había ido de las manos. Vidas inocentes pagaban por actos ajenos. Aquello dejó de ser una serie de blancos y se convirtió en un tejido donde todos los hilos se enredaban. Samuel, aún en la tumba, seguía hablándole de un modo que no era sobrenatural sino moral, en la memoria pública, en los valores que dejó y en la brújula que recuperaba con nueva frecuencia. Una noche, después de una de esas redadas que costaron más aliados que los que rendían cuentas, Silas volvió al taller y encontró una caja oculta bajo la tabla del banco. No sabía qué esperar. La dejó sobre la mesa y la abrió con manos que no se detenían ya en su temblor. Dentro había cartas atadas con cordel, pequeños papeles con direcciones y nombres, un mapa con marcas que no pertenecían al cártel, sino a una red que Samuel había mantenido en secreto. Contactos, rutas de escape, lugares donde la gente se escondía después de las peores semanas. No eran simples objetos, eran indicios de un propósito que Samuel había cultivado en privado. En la primera carta, la letra de Samuel iba directa y sin retórica. Hablaba de la necesidad de no confundir la furia con la justicia, de cómo la rabia sin orden solo producía más víctimas. Recordaba a Silas una frase que no era suya pero que Samuel había repetido 1000 veces. La fuerza sin sabiduría es un incendio que no se apaga. No hablaba en sermones, hablaba en claves. Explicaba que había habido años en los que ciertas comunidades se habían unido para resistir bandas de saqueadores, y que había métodos, señalados en el mapa, para desarticular sin convertir a la gente en verdugos. Samuel le pedía a Silas no abandonar la brújula, y sobre todo que no perdiera la cabeza. Hubo otra hoja con un nombre subrayado: Rodrigo Vázquez. Samuel le dejó a Silas una observación que sonaba a riesgo calculado. A veces hay quien, dentro, quiere salir. Junto al nombre, un número de lugar, y un punto donde Rodrigo solía beber en los fines de semana. No era una orden, era una invitación a mirar, a planear, a convertir la ira en estrategia. En la carta final, más tersa, Samuel decía algo que golpeó a Silas con fuerza. Había preparado documentos y pruebas sobre los manejos del cártel. Hablaba de la posibilidad de llevar aquello ante ojos que no estuviesen comprados, de retomar la autoridad desde dentro de la ley, si existía la voluntad. Si no la hay, añadía con la lucidez de sus años, habrá que crearla. Esa caja fue un puente que cambió algo en Silas. No era que la venganza dejase de arder en su sangre, era que por primera vez vio una ruta donde la violencia se podía traducir en algo que sobreviviera a sus pulsiones. La revelación fue amarga. Había contribuido a agravar el terror, pero también le dio un lugar para actuar más allá de las correrías nocturnas. Había una red, había pruebas, y la brújula de Samuel apuntaba a un norte distinto. Mientras leía, una idea se fue formando, lenta como un tallado que promete figura. Si podía unir a los que querían reconstruir, si podía usar las huellas que Samuel dejó, quizá aquello no terminaría en otra carnicería. Podía transformarse la leyenda del gigante en una herramienta política no de una venganza interminable, sino de desmontaje del poder que asolaba a la gente. En su bolsillo,
La mano rozó la cruz de plata que había recuperado de uno de los hombres. Un gesto que ya no era metálico sino simbólico, y pensó en la pistola de oro que había dejado clavada en la tierra como advertencia. ¿Y si esa pistola se transformara en algo que representara orden, y no solo miedo? El pensamiento no era ingenuo. Requeriría aliados, planes, y sobre todo, control de la ira. En la noche siguiente, Silas fue a la iglesia. No para encontrar redención, sino para sentir que la decisión que tomase llevaría en su interior la impronta de una responsabilidad. Encontró a Padre Miguel rezando con las manos en la sotana, y le explicó lo que había hallado. El sacerdote, hombre de leyes pero también de misericordia, no le prometió que el camino fuera fácil. Dijo algo que sonó como orientación. Samuel no quería que nadie más se perdiera por su causa, Silas. Quería instituciones. Él sabía que la valentía sin estructura se diluye. Padre Miguel no ofreció heroísmo, ofreció logística, contactos con gente fuera de la región capaz de recibir pruebas, pequeñas autoridades que aún no habían sido corrompidas, y la posibilidad de demandas que se pudieran sostener. La primera chispa de organización fue modesta. Unas reuniones en la bodega de una mina abandonada, voces bajas, mapas extendidos sobre una mesa. Juan, que había perdido a su esposa en uno de los ataques, se ofreció a vigilar rutas. Elena, maestra del pueblo, llevó un listado de nombres y pruebas de extorsión. Carlos Rivera, que antes había sido alguacil, ofreció experiencia y paciencia. Cada uno llegó con algo: herramientas, mapas, historias que dolían, y la decisión de que la ira necesitaba brújula. Silas, de pie en medio, ya no se sentía únicamente el brazo ejecutor, sentía la carga de ser motor y freno a la vez. Esa transformación no fue instantánea ni perfecta. Hubo un plan de sabotajes minúsculos: cortar líneas de suministro, rescatar a un camión con medicinas, dejar identificar documentos a manos amigas, para que pruebas se filtraran fuera de la región. Pero hubo también noches en que la furia lo llamaba de nuevo, y Silas tuvo que aprender a contenerse. Aprendió el peso de una vida tomada como si fuera un objeto. No había restitución posible con otra muerte. Solo había ruptura. Samuel lo había previsto con su caja. El corazón de la resistencia debía ser la protección de los suyos, no la neutralización de una parte humana que, aún enferma, seguía existiendo. Entretanto, Rodrigo se movía con una inquietud que algunos interpretaban como cobardía y otros como conciencia. Se le veía en tabernas con gesto ausente, y a veces hacía preguntas que delataban dudas sobre el poder que ejercía su padre. Nadie, excepto María, y una o dos almas más, se acercaron a decirle que podía cambiar. Era peligroso. Ayudar a Rodrigo podía ser una trampa, una maniobra para infiltrar o para tenderle la red del cártel, pero también era una oportunidad. Samuel la había visto antes que nadie. La leyenda del gigante fantasma, mientras tanto, crecía. En Mercado y Posada, la gente, temblorosa y esperanzada, contaba versiones de cómo un hombre enorme sorprendía a una patrulla y desaparecía, dejando solo piedras dispuestas en círculo, de cómo una pistola de oro reaparecía en la tumba de un traidor, de cómo la brújula de Samuel, de algún modo, parecía orientar a quien la llevaba. Esos relatos crearon un clima. La noción de que alguien peleaba por ellos les dio coraje, pero también alimentó una furia que, sin control, podía fusionarse con la sed de venganza y consumirlos. Esa dialéctica entre mito y realidad sería, más tarde, una herramienta y un peligro. Con la caja de Samuel en la mesa y el mapa desplegado, Silas tomó la primera decisión que cambiaría el curso. No iba a seguir la senda solitaria de golpes sin sentido. Las pruebas que su tío dejó eran suficientes para comenzar a articular ante instancias que, aunque frágiles, podían juzgar. Pero para llevar las pruebas hacía falta una red de seguridad. Para que esa red existiera, haría falta confiar en algunos que, hasta hacía poco,
eran solo caras de miedo. Era una apuesta. Transformar la persecución personal en un esfuerzo colectivo con reglas, que defendiera y reconstruyera. Esa noche, en el taller, Silas volvió al caballo inacabado. Lo tomó con las manos llenas de polvo y contempló la madera sin terminar. Con el filo de una navaja trazó una marca, que no era una advertencia ni una firma sangrienta. Fue una indicación de promesa. La brújula de Samuel, a su lado, marcaba un norte que ahora no era solo geográfico, sino moral. Afuera, el viento trajinaba ceniza de otros techos, y en el pueblo algunos niños jugaban sin saber que bajo la tierra la memoria de sus padres ardía. Silas guardó la caja con cuidado, como quien protege un mapa hacia la salvación de los otros, y por primera vez en semanas dejó que la fatiga lo hundiera. Cuando cerró el taller, en su bolsillo llevaba la carta de Samuel, la cruz de plata y el mapa con los puntos subrayados. Había una decisión por delante: contactar a Rodrigo, evaluar si era aliado o traidor, fortalecer la resistencia con defensas que no fueran solo cuchillos, llevar pruebas a quienes podrían hacerlas valer. No todo sería limpio ni rápido. Había pérdidas que no se podían reparar y rostros que se retorcían en la memoria. Pero también había una oportunidad de que el gigante que había perseguido hasta el infierno dejara de ser un ente de venganza para convertirse en guardián, que, con reglas y justicia, defendiera a su gente. Al amanecer siguiente, mientras el sol se abría sobre los escombros humeantes de la granja, Silas se subió a su caballo y miró la ladera donde un grupo de hombres distribuidos por el cártel patrullaba como si fueran dueños de la vida. No los persiguió enseguida. En lugar de eso, enfocó la brújula, respiró, y dejó que la aguja señorease su decisión. Había llegado la hora de tramar algo que no fuera solamente fuego. Había que convertir mito en estructura, furia en plan, y en su pecho, donde la rabia y el recuerdo de Samuel se entrelazaban, sintió por primera vez que la persecución prometida en su juramento podría encontrar un final que no fuera solo destrucción. Si esta historia te atrapa, y quieres seguir descubriendo cómo una venganza puede devenir en justicia, suscríbete y cuéntame desde dónde nos sigues en los comentarios. Aún así, el camino no estaba trazado. Las primeras acciones que Silas y los suyos emprendieron fueron pequeñas, casi nimias respecto a la magnitud del rival. Interceptar un cargamento de armas, registrar un almacén y presentar fotografías a un funcionario que se mostró, por ahora, dispuesto a mirar. Cada victoria era frágil y cada derrota, devastadora. En una de esas incursiones, un muchacho llamado Juan fue herido. No fue una herida que mereciera relatos épicos. Fue una lesión que recordaba que la resistencia se pagaba con carne y tiempo. En una cueva cercana, mientras curaban la herida con agua caliente y vendas, Juan murmuró: «Si esto no cambia, acabaremos como ellos». Nadie tuvo respuesta fácil. Rodrigo, por su parte, no era un actor unívoco. En el bar diseñado como trampa, el joven se mostró vacilante. Bebió solo, miró el mapa que le deslizaban secretos, y dejó que su gesto dijera que lo que anteriores generaciones habían aceptado como negocio no le llenaba. Un encuentro furtivo entre él y María fue decisivo. No fue una confesión dramática. Fue una cita en la que Rodrigo, con la dificultad de quien desenvuelve una madeja envenenada, soltó: «A veces me pregunto si este camino fue mi elección». María, sin promesas, le ofreció un trato, pruebas de buen comportamiento, pequeñas tareas que demostrarían que su arrepentimiento o su deseo de cambio eran reales. La oferta era peligrosa tanto para Rodrigo como para los que la apoyaban, pero la alternativa era dejar que el ciclo siguiera. Mientras tanto, en la cumbre de las montañas, Don Lio supervisaba con calma la creciente red de su empresa criminal. No le gustaba que su hijo mostrara fisuras. No le gustaba nada que amenazara el control. Ordenó a Mendoza que intensificara la búsqueda del gigante, que cerrara rutas y mostrara que el poder era inapelable.
Cazador recibió instrucciones de trazar nuevos caminos y de dejar trampas para quienes querían desafiar. En esas órdenes hubo un subtexto. La paciencia es una estrategia y el miedo, un arma. La tensión creció hasta que un día, en un pequeño pueblo al borde del desierto, las rutas se cruzaron de forma inevitable. Un convoy que transportaba medicinas fue emboscado por un grupo armado. La resistencia, informada, llegó a tiempo para salvar parte del cargamento. Los dos bandos sufrieron bajas menores, pero el efecto fue devastador en la moral. La comunidad que esperó la llegada de ayuda médica vio por un momento cómo la violencia seguía dictando quién vivía y quién moría. Silas, al ver a una madre con sus hijos, comprendió que la guerra no era suya para disfrutar. Comprendió que las marcas de Samuel, las cartas y la brújula, tenían un objetivo que iba más allá de su sed de pago: reconstruir la posibilidad de una vida donde la gente no tuviera que mirar la carretera con miedo. En la madrugada que siguió a aquella escaramuza, Silas regresó al taller y se sentó ante el caballo de madera. Lo miró con atención, y con un cuchillo comenzó a limar la superficie. No se trataba de una metáfora o de un ritual privado. Cada corte insistía en que su acto tendría que ser más que una huida hacia adelante. Afuera, el viento traía la noticia de que el cártel había respondido quemando un molino y dejando una marca, una fila de piedras dispuestas con precisión, como si les recordara que no estaban jugando. Silas entendió en su carne la paradoja que lo corría. Cuanto más atacaba al cártel por su mano, más víctimas aparecían en las periferias. La verdad que Samuel había escrito en tinta simple era amarga. La venganza alimenta la cadena. Y entonces, mientras la mañana clareaba y la bruma de ceniza se perdía en los surcos del campo, apareció en la mesa un sobre nuevo, con letra de terceros. Era una nota anónima que llevaba una dirección fuera del pueblo y un mensaje breve. Hay gente que espera ver lo que tienes, no lo desperdicies. Esa última línea fue el empuje que Silas necesitaba. Sabía que no podía enfrentar aquello solo ni convertir a su pueblo en un mero escenario de su sed de justicia. Había que formalizar, documentar, construir una red que sostuviera la acción y devolviera el control de la vida pública a quienes la vivían. Con la brújula en el bolsillo, la carta de Samuel doblada y la cruz de plata contra el pecho, Silas cerró la puerta del taller, montó a su caballo y se encaminó hacia el lugar que la nota indicaba. No iba a perseguir con rabia ciega. Iba a intentar trazar un mapa de contención. Al cruzar el umbral, sintió como si la sombra del gigante que lo había acompañado hasta entonces se viera disuelta en una figura nueva. No solo cazador, sino gestor de justicia. Aún así, en su pensamiento persistía la imagen de Don Lío en su bastión, y la certeza de que el cártel no cedería sin volver a mostrar su fuerza. La ruta hacia la dirección escrita en la nota era sinuosa. Atravesaba cañones secos y una antigua estación de tren donde las vías se curvaban como cicatrices. Silas avanzó con la calma de quien sabe que la paciencia a la larga es arma más eficaz que la precipitación. No sabía, en ese momento, quién esperaba realmente al final del camino. Si un posible aliado, un engaño o la confirmación de que su tío había tejido una red más amplia de lo que habían imaginado. La luz del sol golpeó su cara cuando la silueta de una pequeña casa aparecía al borde de una meseta. En la puerta, una figura esperaba, no tensa, sino con la compostura de alguien que ha esperado la decisión de muchos y que, finalmente, mira a quien parece dispuesto a transformar una promesa en orden. Silas desmontó sin prisa, y al acercarse vio, antes que el rostro, la marca en la puerta. Un pequeño círculo de piedras pintado con carbón, la misma señal que había visto en los campamentos del cártel, pero aquí, invertida, como signo de que la comunidad reclamaba lo suyo. Dentro, la luz era terciada, y la voz que lo recibió no era la de un funcionario ni la de un héroe, era la de alguien cansado, pero decidido. La charla que siguió no fue de golpes ni juramentos, fue de nombres, fechas y lugares.
La pieza clave que Samuel había imaginado se mostró ahí. Pruebas empaquetadas, contactos externos dispuestos a recibirlas, y la posibilidad, por primera vez, de llevar el poder del cártel a una mesa donde no mandara la ley del más fuerte, sino la evidencia. Cuando Silas salió de esa casa, la tarde ya caía. Miró el caballo, volvió a su brújula y, por un instante, tuvo la sensación de que el viento le traía la voz de su tío. Haz lo que debas, pero recuerda que el fin no justifica cualquier medio. No era una orden, era un legado. La noche cerró sobre la ladera cuando decidió que la persecución prometida en su juramento no sería un regreso al infierno, sino la travesía necesaria para sacar a todos del fuego. Fue una determinación que no apagaba su ira, pero le daba forma. La ira se convertiría en diseño, y el diseño exigiría paciencia. Con la brújula en mano y la caja de Samuel segura bajo la capa, Silas emprendió el regreso al pueblo. No sabía aún si Rodrigo sería aliado o estratagema. No sabía si la red bastaría para tumbar al cártel. Pero sabía que había elegido otro camino. Perseguir hasta el infierno no para arrastrar a todos con él, sino para conseguir que nadie más tuviera que llegar a ese sitio. Silas volvió al pueblo con la caja de Samuel apretada contra el costado, y la brújula al cuello como una promesa palpable. No hubo fanfarrias ni voces que lo esperaran. La gente lo observó regresar desde los umbrales, desde las ventanas empañadas por la ceniza. Había en su figura la densidad de quien ha decidido que la vida debe continuar de algún modo, que no sea venganza desnuda, más bien un diseño que use la fuerza con mesura, y la rabia como impulso para organizar. Las reuniones en la mina abandonada se volvieron más frecuentes y más precisas. Ya no improvisaban emboscadas aisladas. Trazaban rutas de desvío para convoyes, establecían puntos de observación y, sobre todo, recopilaban evidencias. Elena se encargó de sistematizar testimonios y recibos, Juan se ofreció para custodiar documentos sensibles, y Carlos Rivera, con la experiencia de alguacil, los orientó sobre cómo presentar pruebas legales sin convertirlas en munición para la corrupción. Padre Miguel, con su sotana manchada de polvo, puso en contacto a la resistencia con un abogado foráneo dispuesto a recibir la documentación fuera de las redes locales. Fue él quien dejó claro que si existía la posibilidad de un juicio legítimo, esa era la vía que debía perseguirse. Rodrigo apareció por primera vez en la penumbra de una cantina con signos de agotamiento. No trajo con él un juramento ni una confesión grandilocuente. Traía la inquietud de quien descubre que el mundo heredado le resulta insoportable. María, que siempre había mantenido la desconfianza como escudo, fue la que le tendió la mano con cautela. Le pidió pruebas pequeñas, información sobre movimientos de convoyes, nombres de hombres que actuaban con demasiada libertad, datos que demostraran su ruptura con la lógica del negocio paterno. Rodrigo cumplió. Trajo direcciones de almacenes, horarios de guardias, la rutina de un capitán llamado Mendoza que no respetaba protocolos. Con cada dato que entregaba, el joven se hacía menos hijo que sombra, y más posible testigo. La red que Samuel había esbozado empezó a cobrar forma en gestos concretos. Cartas a autoridades que no habían sucumbido, fotografías remitidas a periodistas de ciudades lejanas, el envío seguro de kilos de documentos que describían rutas de lavado y coimas. Hubo noches en que el plan parecía una quimera, otras, cuando un envío llegaba, la esperanza volvía a latir. De la mano de esa evidencia llegaron contactos. Un fiscal de una comarca vecina que aceptó revisar el material, una ONG que podía proporcionar abogados y presión mediática, y pequeños grupos de campesinos dispuestos a proteger sus cosechas con la certeza de que la ley, por primera vez, podría inclinarse hacia abajo. Pero el cártel también respondía. Don Lio, desde su bastión, no entendía de medias tintas. Su reacción fue aumentar la presión. Ordenó patrullas más agresivas, colocó a Cazador en la tarea de seguir cualquier olor de traición, y pidió a Mendoza que sembrara miedo con rencores calculados.
Hubo incendios de almacenes y amenazas anónimas. En una noche en que el viento soplaba del oeste y la luna apenas abría una herida en la oscuridad, una valla de la escuela fue incendiada. No fue un acto de guerra contra los combatientes. Fue un mensaje para quienes aún creían en una vida sin miedo. La ira colectiva volvió a prenderse, y Silas vio que en cada asalto la comunidad pagaba un impuesto que no podía aceptar. Ante aquello, la resistencia optó por tácticas distintas: proteger a los civiles, anticiparse a las represalias y minimizar bajas. El plan de asalto se fue amoldando a dos prioridades: neutralizar la fortaleza logística del cártel y asegurar pruebas suficientes para que la justicia pudiera actuar. Eso implicaba una sincronización difícil: cortar el sistema de abastecimiento de agua y energía en el bastión, interceptar las comunicaciones y forzar que los hombres de Donlio quedaran expuestos ante ojos externos. La preparación se hizo en torno al mapa que Samuel dejó. Puntos X que hoy, gracias a Rodrigo, eran coordenadas reales. Carlos organizó equipos. Unos se encargarían de desactivar bombas improvisadas que el cártel utilizaba para impedir avances. Otros cortarían comunicaciones. Un tercer grupo, liderado por Juan, protegería rutas de evacuación para la población civil. Silas fue quien eligió el lugar desde donde atacar la moral del enemigo. Una vieja estación de bombeo que, si caía, dejaría a la fortaleza sin agua por al menos 2 días, tiempo suficiente para que la red legal y los aliados externos completaran la presión política. La noche antes del movimiento decisivo, la mina retumbó con voces apagadas. Padre Miguel ofreció unas palabras que no eran una bendición en tono triunfal, sino una petición de sentido. «Cuidad lo que resta de humanidad», dijo, mientras colocaba una cruz sencilla sobre la mesa, una de las cruces de plata que Silas había ido recuperando. «Que esto no sea un ajuste de cuentas», añadió, «sino la siembra de algo mejor». Esto, más que ritual, fue un recordatorio de la promesa que Samuel había dejado: no desatar otro infierno. El ataque comenzó al alba, cuando el frío aún prendía en las manos. Pequeños grupos se movieron como sombras calculadas. Unos sembraron falsos ruidos en la ladera para atraer a las patrullas. Otros, con sigilo, afectaron las bombas del sistema de presión de agua. Había una precisión militar en los movimientos, pero también un elemento artesanal: la intención de no causar daño indiscriminado. Las explosiones fueron medidas, colocadas para inutilizar bombas y cortar tuberías, no para destrozar edificios. La noche anterior, Rodrigo había llevado a 2 hombres hasta el perímetro y les había indicado un punto ciego que nadie vigilaba. Su aporte fue determinante. Cuando el suministro falló, la confusión reinó entre los hombres del cártel. Mendoza ordenó salir y comprobar daños. Cazador, atento, siguió rastros que conducían a la mina. La persecución fue breve y dura. Hubo disparos, sí, pero no una carnicería. Las balas silbaron y algunos se cayeron. Hubo heridos. Mendoza, herido en el muslo por una esquirla, quedó cojo y enfurecido. Su captura fue obra de una maniobra limpia. Carlos y su grupo cerraron una salida con cuerdas y repuestos de hierro. Mendoza, incapaz de huir en silencio, quedó a merced. No se lo ejecutó en esa ladera, se lo inmovilizó y se lo entregó a manos que lo transportaron, con el objetivo de que fuera visto por quienes podían ejercer la ley. La fortaleza no tardó en notar que su estructura se tambaleaba. Sin agua, la logística cayó en desorden. En ese momento, la presión que las pruebas habían creado fuera de la región empezó a producir efecto. Periodistas enviaron reporteros y un convoy de fuerzas judiciales, empezando por fiscales y acompañados por autoridades que no podían ser sobornadas con facilidad, se acercó a la comarca. El asedio se convirtió en un cerco menos romántico y más jurídicamente letal. La evidencia aportada por la resistencia, más la presencia de fuerzas externas, obligó a Donlio a moverse en terreno que no controlaba por completo. Silas no buscó la confrontación cara a cara de inmediato.
Sabía que la ley y la fuerza, bien combinadas, podían asfixiar al poder del cártel. Aún así, la búsqueda final lo llevó a cruzarse con Don Lio en un corredor de su bastión, un lugar donde las paredes olían a encalado y a polvo antiguo. Don Lio, alto en su orgullo, esperaba con un revólver que relucía como si quisiera demostrar que la violencia le pertenecía en propiedad. «Te prometí que arderías», dijo con voz de metal. Silas, cubierto de tierra y con la brújula colgando, no buscó excusas ni evasivas. Lo vio como a un hombre que había hecho de su palabra un poder mafioso. El enfrentamiento fue breve y no necesariamente físico. Don Lio disparó primero, buscando terminar la cuestión con una puntería que era su lema. La bala rozó la madera, astilló un marco, y el sonido del impacto fue el golpe final que hizo entender a Don Lio que ya no estaba en un terreno donde el miedo mandaba solo. Silas respondió con una decisión que llevaba meses madurando. No devolvió la bala con homicidio. En lugar de ello, se lanzó hacia la pistola de oro, la que Don Lio ostentaba como símbolo de estatus, y con fuerza la hizo caer. La pistola rodó y quedó atascada entre dos tablas. Silas la recogió, y sin rencor teatral, la aplastó contra una piedra hasta que su brillo se deformó. Era un gesto simbólico, transformar el emblema de terror en objeto inservible. En ese instante, Rodrigo apareció entre la penumbra. Había venido para corroborar el motivo por el que su padre debía pagar ante la ley. Había esquivado guardias y trampas y llegó con una herida en el costado, pequeña, pero que sangraba y lo hacía tambalear. Don Lio, al verlo, disparó con furia. La bala alcanzó el costado de Rodrigo. Silas reaccionó antes de pensar, arrojándose sobre el joven y conteniendo la hemorragia con una manta prestada. La escena, íntima y brutal, hizo que Don Lio perdiera la poca compostura que le quedaba. Antes de que pudiera reaccionar, las autoridades llamaron por megáfono y exigieron que se rindiera. La presencia de fiscales, testigos y prensa había hecho del refugio del capo un escenario visible al mundo. Don Lio fue apresado. No hubo linchamiento. Fue esposado, fotografiado y trasladado con formalidad. La pistola de oro que Silas había aplastado más tarde sería recuperada en fragmentos y transformada por un herrero del pueblo, uno de los que había verdadero oficio y honradez, en una placa que serviría, meses después, para la insignia del nuevo alguacil. El gesto fue deliberado, convertir un símbolo de opresión en un emblema de servicio. El juicio fue largo y complejo. Don Lio desplegó abogados que buscaron atajos, testigos que negaron compromisos y amenazas veladas. Pero la evidencia acumulada por la resistencia, los testimonios de víctimas y la colaboración de Rodrigo inclinaron la balanza. Rodrigo, con la voz entrecortada por las secuelas de la herida, declaró sobre las órdenes, los caminos y los hombres de su padre. Su testimonio no fue una narración heroica. Fue una aceptación de culpa por los silencios que había guardado y un esfuerzo por reparar, en la medida de lo posible, lo que había participado en crear. Esa valentía le costó. Varios del círculo de Don Lio lo miraron como traidor, y algunos intentaron vengarse. María y la resistencia lo protegieron. Su colaboración resultó decisiva. Don Lio fue condenado por una cadena de crímenes que la fiscalía pudo probar. Mientras las gavillas judiciales hacían su trabajo, la comunidad no esperó para empezar a tejer la reconstrucción. Con fondos obtenidos a través de donaciones externas, con la presión de ONG y con la voluntad de quienes habían perdido tanto, el pueblo levantó nuevamente la escuela cuya valla había ardido. Se abrió una clínica gracias al apoyo de un grupo médico que consideró el lugar una zona prioritaria. María asumió un liderazgo visible en la gestión de recursos. Su taller volvió a funcionar como centro de distribución y punto de encuentro para los que necesitaban orientación. Los proyectos no borraron las pérdidas, pero dieron un sentido práctico a la palabra reconstrucción. Manzanas replantadas, comidas compartidas, horarios de apoyo psicológico para las familias más heridas. Rodrigo no se quedó fuera. Como medida de su proceso,
ni impuesto, ni hecho para el aplauso. Ayudó a supervisar la reconstrucción de una antigua casa común que serviría para reuniones y archivos. Trabajó con el herrero que transformó el metal de la pistola en insignia. Participó en programas de reparación y en jornadas de limpieza. Su redención fue un trabajo de horas, demostrar con actos que la sangre que lo ataba a Donlio no determinaba su destino. No fue un acto de clemencia inmediato, y muchos le miraban con reservas, pero en la medida en que cumplía con lo prometido, fue ganando confianza. Silas, por su parte, fue invitado por la comunidad y por un grupo de autoridades que no conocían su pasado militar a asumir un rol oficial que no había buscado. Alguacil territorial, guardián del orden que había nacido de la suma de ciudadanía y ley, aceptó con la condición de que la institución que representara fuese transparente y sometida a controles externos. La insignia que lució por primera vez en el día de su juramento era el metal reconfigurado de la pistola de Donlio. La convertía en símbolo de que la violencia había sido convertida en servicio, y que la fuerza, con dirección moral, podía proteger en vez de imponer. El viejo caballo de madera encontró su final, o su principio, en manos de Silas. Tras la condena, en una ceremonia austera en la tumba de Samuel, Silas terminó la pieza que tanto había simbolizado en su taller. Con paciencia volvió a alisar la madera, y talló un hocico que no parecía una amenaza, sino la promesa de cuidado para los niños, que aún jugaban en el pueblo. Lo colocó junto a la nueva cruz que se plantó en la sepultura de su tío, una cruz tallada en la misma madera, y decorada con pequeñas placas de metal donde estaban grabados los nombres de los caídos por la violencia. Padre Miguel rezó unas palabras sencillas y pidió que la memoria se transformara en trabajo diario, no en revancha. El proceso de reconciliación no fue rápido. Hubo familias que nunca volvieron porque el dolor las había llevado a otros lugares. Hubo noches en las que Silas se sentaba en la puerta del taller y miraba la loma pensando en Samuel y en las cartas que lo habían llamado a otro tipo de justicia. No obstante, el pueblo incorporó prácticas que lo hicieron menos vulnerable. Comités vecinales de seguridad, programas de acompañamiento a víctimas y canales claros para denunciar extorsiones. La ley funcionó donde antes el miedo había silenciado voces. Quedaron asuntos pendientes. Algunos jefes menores huyeron. Otros intentaron recomponer redes más tarde. Cazador reapareció una tarde, con la mirada encendida, buscando un acuerdo que le procurara salida. No hubo gracia para quien había sido ejecutor de tropelías. Sin embargo, Rodrigo, que conocía la complejidad humana, propuso una mesa donde se escucharan verdades incómodas, a cambio de oportunidades de reinserción para aquellos que demostraran arrepentimiento y reparación material. Esa mesa fue cuestionada, y la comunidad tuvo que decidir entre castigo absoluto y medidas prácticas que redujeran el riesgo de nuevas venganzas. Eligieron un camino que no fue de indulgencia, sino de utilitarismo moral. No apagar la justicia, pero crear rutas para que algunos hombres no volvieran a ser instrumento de un poder criminal. En medio de todo esto, el mito del gigante fantasma no desapareció. Cambió de forma. Los círculos de piedra ya no marcaban cuerpos anónimos, sino pequeñas plazas donde se honraba la memoria de los caídos y se discutía cómo no repetir errores. La brújula de Samuel dejó de ser objeto de leyenda y se incorporó como emblema en la puerta del nuevo ayuntamiento. Una brújula que no prometía certezas, solo una orientación hacia decisiones colectivas. La placa hecha del metal del revólver brilló una tarde en el pecho de Silas cuando, con la mirada firme, él presidió la primera reunión en la que fiscales, miembros de la comunidad y representantes del pueblo, acordaron una estrategia de seguridad a largo plazo. Llegó un momento en que Silas tuvo que decidir qué relato quería que se contara. El título que había sido promesa, el cártel mexicano destruyó su hogar, y el vaquero gigante los persiguió hasta el infierno, había funcionado como motor. Lo retomó en una sola frase durante una asamblea, no como orgullo, sino como advertencia.
Fui hasta el infierno por lo que nos quitaron. Volví para construir algo que impida que otros tengan que subir la misma cuesta. La frase, pronunciada en voz baja, fue recibida con asentimientos y silencios. Se entendió que la persecución había sido necesaria para desarticular un poder criminal, pero la prudencia y la creación de instituciones evitaron que la comunidad se convirtiera en fuente de nuevos conflictos. El epílogo de la historia no fue una escena cinematográfica de victoria, fue la rutina que demuestra lo ganado. Las escuelas abrieron, la clínica atendió a niños con respiración tranquila, María inauguró un taller de oficios, los agricultores vendieron sus productos sin funcionarios oscuros en sus espaldas. Rodrigo se casó con una mujer del pueblo y ayudó a montar un programa de formación para jóvenes que antes habrían caído en redes de violencia. Silas, ya con la insignia en el pecho, caminaba por la plaza y ayudaba a resolver disputas con la misma mano que alguna vez había empuñado un arma. Mano dura con la corrupción, mano protectora con el desamparado. La tumba de Samuel se convirtió en lugar de paso. El caballo de madera quedaba a su lado como testigo y como promesa cumplida. Allí, un día, Silas talló un número pequeño y lo dejó bajo el hocico del caballo. Era la cifra de los años que la comunidad se comprometía a cuidar la memoria y a sostener la justicia por medios institucionales. Nadie leyó ese número como cifra de perfección. Era un pacto, frágil y necesario. En el ocaso de un año que dejó cicatrices pero también nuevas plantaciones, Silas fue a sentarse donde siempre, en el banco del taller. La luz dorada le dio al polvo un tono de gloria apagada. Tomó la brújula, ahora sin polvo, y la puso sobre la mesa. Recordó a Samuel. Recordó a los que no volvieron y a los que se habían quedado a reconstruir. Recordó el día en que la pistola de oro dejó de ser emblema de terror para convertirse en placa, y pensó en la palabra que, como una aguja, había guiado su comportamiento. Responsabilidad. El pueblo volvió a tener noches en que los niños reían en las calles sin mirar por encima del hombro. No todas las heridas cerraron, ni todas las memorias se aplacaron, pero la vida se hizo algo menos quebradiza. Rodrigo, andando sin prisa, a veces escribía informes y otras veces pintaba una pared en la escuela. María seguía en la organización de la comunidad. Padre Miguel seguía dando misa y reconciliando a quienes pedían consuelo. Y Silas, que un día había jurado que la única respuesta a la quema de su casa sería la aniquilación, había transformado su promesa en una persecución que lo llevó al borde del abismo, para luego volver y edificar. La frase que abrió esta historia reapareció, esta vez como cierre y no como amenaza. El cártel mexicano destruyó su hogar, y el vaquero gigante los persiguió hasta el infierno. Pero esa persecución no fue una celebración de fuego. Fue un viaje que terminó en juicio, en reconstrucción, y en la transformación de un mito en apoyo institucional. Silas había perseguido hasta el infierno, sí, pero volvió con manos dispuestas a levantar escuelas, a tallar caballos y a colocar brújulas en puertas que orientaran la vida de todos. Si esta historia te ha hecho pensar sobre los límites entre venganza y justicia, compártela y cuéntame en los comentarios qué parte te tocó más. Que no olvidemos que la justicia sostenible exige organización, coraje y, sobre todo, la decisión de no convertir el dolor en un legado de destrucción.